El poder sanador de la cena del Señor. El poder sanador de la cena del Señor. Jesús nos ha dado un poderoso regalo. El regalo más grande es la salvación. Y después de la salvación, el regalo más grande es la sanidad. ¿Qué preferirías tú? ¿Tener muchos millones de dólares y estar enfermo, no poder comer, no poder caminar, no poder disfrutar las cosas? ¿Qué preferirías? Pues estar sano. Después de la salvación, lo más importante es la sanidad. Y después de la sanidad vienen muchas otras cosas. Por hoy vamos a ver del poder sanador de la cena del Señor. Entonces, este mensaje, lo que vamos a ver hoy, lo que Dios nos va a explicar, va a romper muchos yugos en nuestras vidas, porque consciente o inconscientemente hemos tolerado y hemos consecuentado a la enfermedad como algo normal, como algo que tenemos que soportar. Pero la Biblia nos enseña que nunca la voluntad de Dios es que estemos enfermos, y que de hecho la enfermedad es un enemigo de Dios, y que Dios nos dio una provisión espectacular y poderosísima para no estar enfermos, ni debilitados, ni morir antes de tiempo. En tercera de Juan, el versículo 2, dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces aquí vemos que cuando dice Dios, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, notamos con toda claridad que la voluntad de Dios es que estés sano. ¿Sí? La voluntad de Dios es que tú estés sano. Y algo maravilloso también, aquí dice que el deseo de Dios es que estés sano. El deseo de Dios es que estemos sanos. Entonces no debemos nosotros de acomodarnos a la enfermedad, porque la enfermedad nunca viene de Dios. Nunca la enfermedad viene de Dios. La enfermedad nunca viene del Padre de nuestro Señor Jesucristo. La enfermedad viene de Satanás. Él es el que viene a hurtar, matar y destruir. Siempre es así. ¿Por qué siempre es así en el Nuevo Pacto? Porque Cristo pagó en la cruz no solamente por nuestros pecados, sino pagó por todas nuestras enfermedades. La Biblia dice que Él llevó todas nuestras enfermedades, que pagó nuestras transgresiones y que llevó todos nuestros dolores. Y aquí vamos a impregnarnos un poquito de todo esto, porque siempre lo hemos leído como si fuera información, como si fuera una situación religiosa, como si fuera algo que sí viene en la Biblia, pero mi vida no está fundamentada en eso, porque cuando viene alguna enfermedad, en lo último que pienso es en eso. O sea, no creo que Dios me pueda curar, no sé dónde viene que Dios me pueda curar, y no he hecho mano de eso. Y la idea de transmitir esta enseñanza en este momento es precisamente de que nosotros podamos anexar a nuestra vida esta revelación y esta buena noticia de Dios, de que Dios quiere que estemos sanos y que es su voluntad que estemos sanos. Si leemos 1 Corintios 11, 24 y 25, dice así: Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Aquí es Pablo explicando lo que Jesús dijo en los evangelios, que es Jesús habló de la Santa Cena o de la Santa Comunión el mismo día que fue entregado. Él hizo la Santa Cena, salían, lo pescaron los soldados judíos, se lo llevaron y empezó su calvario y empezó su pasión. Entonces, pero, por ejemplo, los judíos que no creen en Cristo es algo bien interesante, porque ellos siguen celebrando la Pascua. En la Pascua ellos se juntan. La primera Pascua, si ustedes se acuerdan, fue cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto.
sacrificaron un corderito y comieron panes sin levadura. Actualmente, si ustedes van a cualquier sinagoga cuando hacen la Pascua, el pan se llama el pan de Mitzah. Tiene la característica que es un pan sin levadura, es como las galletas saladas, que está quemado, que tiene muchas perforaciones el pan, seguiditas como si fueran heridas. Y este pan de Mitzah ellos lo comen el día de la Pascua y viene representando, aunque ellos no lo saben, aunque ellos no tienen la revelación, sí lo usan en cada Pascua, porque representa a Cristo. El pan sin levadura es el cuerpo de Cristo porque Cristo era sin pecado, fue hecho pecado por nosotros, y la levadura representa el pecado de la humanidad. Es pan sin levadura. Todas las perforaciones que tiene en forma de heridas representa todo el sacrificio, los golpes, los azotes. A Jesucristo le pusieron una corona de espinas y todo le perforaron todo esto con unas espinas durísimas. Le perforaron las manos, les perforaron los pies con clavos, le perforaron un costado con una lanza romana. Eso representa todas las perforaciones del pan, representan todo eso del cuerpo de Cristo. Y que está ligeramente quemado. El pan está, cuando tú lo ves, se ve quemadito, como tostadito y se ve así negrito. Representa el fuego de Dios cayendo sobre Cristo para que el fuego de Dios no cayera sobre nosotros. Entonces, esto es muy, muy, muy interesante porque aunque ellos no creen en Cristo, cada vez que celebran la Pascua, hagan de cuenta que están comiendo algo que representa a Cristo. Y cuando ellos llegan a creer en Cristo, los judíos mesiánicos, captan todo esto. Y uno dice, ¿cómo? O sea, ya nosotros que tenemos a Cristo y vemos eso, o sea, vemos cómo por todos lados Dios está hablando de Jesús, por todos lados Dios se está revelando en estos últimos tiempos a favor de su pueblo, porque la voluntad del Señor es que estemos sanos. Y esta es una herramienta que Él nos da para que nosotros le saquemos provecho, para no soportar ni debilidades, ni enfermedades, ni morir antes de tiempo, ni nada que nos quite fuerza y poder física, mental o espiritual. Entonces, cuando nosotros, si leemos nosotros Isaías 53:4, dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, está hablando de Jesús, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto se escribió unos 700 años de que viniera Jesucristo. Y aquí está diciendo con toda claridad, o no, ustedes díganme, está diciendo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Está claro o no está claro? Jesús llevó nuestras enfermedades y lo está diciendo el profeta Isaías 700 años antes de que viniera Jesús. Y sufrió nuestros dolores para que nosotros ya no suframos. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y el siguiente versículo, Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. O sea, toda rebelión tuya y mía, todo pecado y toda maldad fue puesto en Cristo. Por eso nosotros nos podemos acercar a Dios actualmente, si tenemos a Cristo, con tanta confianza, con tanta confianza, porque Dios, siempre que nosotros nos acerquemos a Él, Él va a ver el desempeño de Cristo, no tu desempeño o el mío. Y esto es lo que nos debe alentar bastante para acercarnos a Él con toda la certeza que no vamos a ser rechazados, no vamos a ser juzgados, no vamos a entrar en una situación de que nos califique. Dios nos califica en Cristo. Y para Dios Cristo es perfecto. Es completamente amoroso, es completamente digno de toda bendición. Y como Dios a ti te ve en Cristo, todo lo que es de Cristo es tuyo. Entonces dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nuevamente, Dios nos está revelando aquí que aparte del perdón de nuestros pecados, Jesucristo fue completamente martirizado porque su espalda se convirtió en una situación donde
fue latigueado, perdió la piel, perdió la masa muscular, todo estaba desgarrado, todo estaba sanguinolento, todos los huesos estaban expuestos, porque era una llaga su espalda, no había espalda. Por eso dice, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué significa esto? Que Dios quiere que cada vez que practiquemos la cena del Señor, tengamos la conciencia intensa y fuerte que toda enfermedad que tú tengas en este momento, Cristo ya la cargó y Cristo fue martirizado y fue colocado en él la enfermedad que tú tienes en este momento. Y que tú liberes tu fe, que cuando tomes el pan y lo muerdas y lo comas, captes que al hacer esto, la vida de Cristo y la salud de Cristo entra a tu cuerpo para restaurar todo lo que esté mal en tu cuerpo físico, espiritual o emocional. Él ya pagó por ello. Por eso dice aquí, ciertamente llevó nuestras enfermedades. Por eso dice aquí, sufrió nuestros dolores. Por eso dice aquí, por su herida fuimos curados. ¿Vamos bien? Hasta ahí esta revelación está maravillosa. Entonces, es bien importante que nosotros podamos entender que Jesucristo, cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la antigüedad, en el antiguo pacto, tenías que sacrificar un animal inocente para pagar el pecado del pueblo. Entonces Jesucristo fue el que pagó el pecado por todos nosotros una vez y para siempre. Y esto es algo tan importante porque el juicio de Dios, repito, cayó sobre él. Ustedes y yo no tenemos que estar constantemente preguntándonos cuál es nuestro desempeño, qué es lo que tenemos que hacer para salir adelante o cómo arreglar una situación. Lo único que tenemos que hacer es creer en el sacrificio de Cristo, creer que Él murió por nuestros pecados, creer que en Cristo fuimos hechos justos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y como fuimos hechos justos por la justicia de Cristo, si nosotros leemos Hebreos 8:12, dice así, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En el momento en que recibes a Cristo, Dios te está diciendo que Él es propicio a cualquier situación equivocada que tú puedas tener. Nosotros nos podemos equivocar, vamos quizás a lastimar a Dios, vamos quizás a lastimar a las personas que están cerca de nosotros. El diablo va a venir a decirte cosas malas de ti, de los demás. Pero lo que Dios quiere es que tú en tu mente te digas, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y Dios dice que nunca más se va a acordar de mis transgresiones y de mis iniquidades. Ni la que hice ayer en la noche, ni la metidota de pata que hice en la mañana, ni lo que sea que hayas hecho. Dios quiere que tú te digas, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Dios me acepta en Cristo. Dios me ama en Cristo. Tengo el favor de Dios en Cristo. Y aunque esto que hice no está bien, lo voy a poner en manos de Dios para que Él arregle eso. Me arregle a mí y arregle el problema. Pero sin condenación. Porque aquí, por eso el pan está quemado, porque todo el juicio de Dios fue sobre Cristo. Dios ya no pone ningún juicio sobre tu vida. Dios ya no pone ninguna descalificación sobre tu vida. ¿Está bien claro eso? Entonces, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, tenemos que tener una conciencia muy fuerte de lo que Dios nos está revelando aquí. Cuando comemos el pan, entendemos y creemos y liberamos nuestra fe, que la enfermedad que tú o yo podamos tener, desde la cabeza hasta los pies, Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Él fue completamente molido para cargar con tu enfermedad. En el Antiguo Testamento, cuando mataban a los animalitos, lo hacían con mucha misericordia. A Jesucristo lo mataron con saña, con violencia, con mucha maldad, porque Él estaba pagando y cargando tu enfermedad que tienes ahorita.
Él estaba cargando el cáncer de tu tía, el problema cardíaco de tu papá, la situación de tu hermano, de tu hermana. Él estaba cargando cualquier enfermedad que tú tengas. Entonces, cuando hagamos la cena del Señor, tenemos que estar conscientes de eso. Y al tomar el pan que representa el cuerpo de Cristo, entender que al comerlo, comes la vida de Jesús, comes la salud de Jesucristo y comes ese poder de resurrección que levantó Cristo entre los muertos para restaurar y renovar cualquier área de tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Te sientes muy cansado, te vas a empezar a sentir con más fuerza, con más poder y con más todo. Entonces, y cuando tomemos la copa, tenemos que entender que al tomar la copa representa la sangre derramada de Cristo, y esa sangre derramada de Cristo es la que nos perdona de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Así que al tomar la copa, tú conéctate con la enseñanza. Señor, gracias por el sacrificio de Cristo, gracias por la sangre derramada de Cristo, porque al tomar esto, yo recibo el perdón total que ya me diste desde que recibí a Cristo, pero me confirmo en esta enseñanza, me confirmo en esta revelación, me confirmo en creer lo que tú dices de mí, que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, y te agradezco demasiado esto, porque a través de ser así, tengo toda la libertad para entrar contigo, a pedirte cualquier necesidad que tenga, con la certeza absoluta que tú me vas a proveer. 2 Corintios 11, 27 y 28 dice, Primera de Corintios 11, 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y el 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Aquí cuando dice comer indignamente, se ha prestado a muchas malas interpretaciones, porque mucha gente piensa que comer indignamente es que estás en pecado, y si estás en pecado no puedes tomar la cena del Señor, porque vas a sufrir mucho juicio. Lo que vamos a ver ahorita más, te vas a sentir debilitado, te vas a sentir enfermo y te vas a morir. Pero esa es una muy mala interpretación, porque a lo que se refiere aquí, se refiere no a la persona de comer indignamente, sino el acto. Cuando tú comes esto como un ritual o comes la Santa Cena en una actitud donde no disciernes, vienen los versículos de abajo, no disciernes, no tienes la diferencia, no disciernes lo que es el pan del vino. Ahorita lo vamos a ver. Pero aquí es muy importante entender que en el momento en que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice el siguiente versículo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y el mundo rechazó la luz. Pero si tú ya recibiste a Cristo, no hay condenación para ti. No hay condenación para ti. Entonces, tomar indignamente la cena del Señor simplemente es que tú no estás entendiendo que al tomar el pan, tú estás echando raíces en tu fe, en el aspecto de que tú crees y eres consciente que el pan representa el cuerpo de Cristo, que fue completamente martirizado porque Él estaba cargando con tus enfermedades. Entonces, cuando tomas la cena del Señor sin esa conciencia, la estás tomando indignamente. Estás perdiendo tu tiempo. No estás usando la ventaja que Dios te da para estar sano tú y los tuyos, porque tú la puedes tomar para toda tu familia y Dios va a obrar en toda tu familia. Precisamente eso es tomarlo indignamente, es que tú lo tomas sin este discernimiento de entender que estás tomando el pan, porque eso representa el cuerpo martirizado de Cristo, donde cargó con todas tus enfermedades, y cuando tú lo tomas, tú eres completamente consciente de eso y liberas tu fe en eso. Gracias, Señor, por tu Hijo, gracias por dármelo, gracias por sus sufrimientos, porque Él fue completamente golpeado, su espalda era una llaga completa para que yo fuera sano, para que mi papá fuera sano, para que mi esposa fuera sano.
para que mis hermanos sean sanos o mis hijos. Eso es tomarlo dignamente, pero no entender esto es tomarlo indignamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que la mayor expresión del amor de Dios es explicarnos esto. Porque como les dije, la primera bendición es la salvación y la segunda es la sanidad. Entonces, el pan representa el cuerpo martirizado de Cristo cargando con todas tus enfermedades, y el vino representa la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Quiero hacer hincapié en esto. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, su cuerpo estaba siempre lleno de energía. Él dormía bien poquito. Su cuerpo siempre estaba lleno de entusiasmo. Su cuerpo estaba lleno de salud. La Biblia no reporta ninguna enfermedad de él. Su cuerpo estaba lleno de vida. Jamás estuvo enfermo. Eso es lo que tú estás comiendo cuando comes la cena del Señor. La perfecta salud de Cristo y la perfecta vida de Cristo. Que cuando fue colocado el pecado de nosotros en Él, y cuando Él fue martirizado, toda la maldad por un lado y todas nuestras enfermedades fueron colocadas en un cuerpo originalmente sano, lleno de vitalidad, lleno de entusiasmo, nunca enfermo. Por eso cuando tomamos el pan, estamos tomando la vida y la salud de Cristo para sanar y restaurar todo lo que esté mal en nuestra vida. Entonces, si leemos 1 Corintios 11:29, dice así: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen. Fíjense lo que dice. Pero el que come y bebe indignamente, sin discernir, quiere decir que no hace separación, porque en casi todas las iglesias toman el vino y toman el pan como una representación de la salvación, y hasta ahí llega su revelación. Y cuando dice aquí, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, fíjese que hace hincapié Pablo aquí en sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y sin discernir viene de la palabra griega que significa que no hace una separación. Tú cuando comes el pan tienes que estar bien consciente que lo que estás comiendo es el cuerpo de Cristo, que fue martirizado porque Él cargó con todas tus enfermedades y con todas tus dolencias. Y cuando tomas la copa tienes que ser bien consciente que estás tomando una representación de la sangre de Cristo, la cual te perdona de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, y la cual te hace justo delante de Dios. Amén. Entonces, y dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen. Entonces, ¿cuál es el problema? Si la iglesia dice que tienes que ser perfecto y no pecar para que tome la cena del Señor, pues estamos muy mal, porque Dios no se da la cena del Señor. No es para los perfectos, porque nadie es perfecto. Somos perfectos por la fe en Cristo. Sino, esa es una herramienta que Dios nos da para sanarnos, para ser sanos de una manera sobrenatural. Es algo que Dios ya proveyó con el sacrificio de Cristo. Aquí estamos viendo todos los versículos. Y lo único que tenemos que hacer, como vimos la semana pasada, tienes poquita fe como un grano de mostaza. Bueno, con esa fe basta. Con esa fe basta. Pero Dios nos está diciendo esto, todos estos versículos, para revelar su voluntad. Y la voluntad de Dios es, primero, salvarte, y segundo, que estés sano, que disfrutes tu vida. Que Jesús murió no solamente para salvarte del pecado, sino para sanarte también. Entonces es muy importante. ¿Qué significa esto? El versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos. En otras traducciones dice, y esta es la razón, en este versículo 30, en las traducciones en inglés dice, y esta es la razón por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces vamos a preguntarnos, si hay una razón por la cual el pueblo cristiano, la iglesia de Dios, estén enfermos, estén debilitados y mueren antes de tiempo, hay que ver cuál es esa razón. Y la razón es que no están discerniendo el cuerpo del Señor. Y discernir el cuerpo del Señor es lo que les acabo de decir. Que cuando comas el pan, entiendas y captes espiritualmente
que estás comiendo el cuerpo molido de Cristo. Ya efectuado el juicio de Dios en él. Ya él cargando con toda enfermedad que tú puedes tener, ahorita y hasta que te mueras. Y que el comer eso, te va a dar lo contrario a lo que dice aquí. O sea, aquí dice que eso te va a hacer que estés debilitado, que mueras y que estés enfermo, por no discernir el cuerpo de Cristo. Bueno, si lo disiernes, va a ser lo contrario. No vas a estar enfermo, vas a estar muy sano. No vas a estar débil, vas a estar muy fuerte. Y no vas a morir antes de tiempo, vas a morir cuando tengas que morir. ¿Hasta aquí vamos bien? Después dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y el versículo 32 dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Nuevamente, aquí hay una mala interpretación muy grave en muchas iglesias, porque dicen que si lo haces indignamente vas a ser condenado con el mundo. Les recuerdo que la condenación del mundo viene por el pecado de Adán. La condenación del mundo viene por el pecado de Adán. Pero la condenación que está usando aquí el apóstol Pablo no se refiere a la pérdida de la salvación. Aquí está hablando por completo, el contexto de todo lo que está hablando el apóstol Pablo es de salud, de sanidad. No está hablando de una condenación eterna. Por eso aquí dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Condenados con el mundo. ¿Nosotros somos del mundo o somos de Cristo? De Cristo. Los que están condenados en el mundo, ellos sí van a morir antes de tiempo, ellos sí están bien débiles, bien enfermizos y bien todo lo demás porque no conocen a Jesús, porque están bajo la condenación del mundo que trajo a Adán. Pero el segundo Adán, que es Cristo, cuando vino a nuestras vidas, si tú recibiste a Cristo, el segundo Adán, que es Cristo, vino a quitar todo lo que el primer Adán trajo, que es la condenación del mundo. Y cuando tú crees en Cristo y ejercitas fe en esto, la condenación del mundo no te afecta a ti para nada, ni es para ti. Pero si tú ves el mundo, todo el mundo está enfermo, debilitado, triste, deprimido, etcétera, 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 etcétera. Es lo normal en el mundo. Pero en los cristianos no. Si nosotros estamos deprimidos, enfermos y cosas así, por eso Dios nos está revelando la cena del Señor o la Santa Comunión. Porque a través de ella, Dios va a quitar la debilidad, la enfermedad de nuestros cuerpos y que no muramos antes de tiempo. ¿Vamos bien con todo esto? ¿Hay alguna duda? Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Para qué los trajo Dios? ¿Para qué me trajo a mí? Para tomar ventaja de esta revelación. Dios ya no te quiere ver enfermo, ni deprimido, ni ansioso, ni preocupado, ni que estés cargando, que tengas un nudo en el estómago de ansiedad. Dios te quiere ver libre, con gozo, con alegría. Si hay cáncer, si hay lo que sea, sano en el nombre de Jesús, porque Cristo ya pagó por ello. Tienen que ser conscientes cuando hagamos la cena del Señor o cuando la hagan en sus casas de lo que están haciendo, de lo que Dios les está revelando y apropiarse de lo que Dios ya nos dio. Eso es tomar ventaja de lo que Dios ya nos dio. Entonces, es muy importante cuando nosotros comemos el pan, estamos declarando la vida de Cristo. Si leemos 1 Juan 4:17, fíjense qué es lo que dice. 1 Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Fíjense lo precioso que dice. Como es Cristo, Cristo está sentado a la diestra de Dios. Dice, así eres tú. ¿En dónde dice este versículo? ¿En dónde somos como Cristo? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Qué dice este versículo al final? ¿En dónde? En este mundo. Así como es Cristo, así eres tú en este mundo. Cristo nunca estuvo enfermo. Cristo nunca le faltó ánimo, ni entusiasmo, ni fuerza, ni nada. Así como es Cristo, así eres tú.
Cristo no tenía dolor de cabeza, no tenía dolor de espalda, no tenía dolor de cadera, no tenía tumores, no tenía nada de eso. Y así como es Cristo, así eres tú. Por eso cuando tomas el pan, tú liberas tu fe en ese aspecto y te declaras, sí, la vida de Cristo está fluyendo en mí cuando como este pan. La salud de Cristo está fluyendo en mí. Toda situación equivocada de mi cuerpo, físico, espiritual y emocional, está siendo restaurada cuando tomo el pan, porque Él ya pagó. Él ya cargó con mis enfermedades. Él llevó mis dolores. Por su llaga fui completamente curado. Y ahí liberas tu fe. Entonces, recuerden que la Santa Cena no es un ritual a ser observado, sino cada vez que hagamos esto aquí, o cada vez que lo hagas tú en tu casa, es una bendición para ser recibida. No es decir, ay, la tengo que hacer. No, es una bendición para ser recibida. Y no solamente para recibir sanidad. A veces podemos estar muy ponchados espiritualmente. Tú toma la Santa Cena creyendo que el cuerpo de Cristo, al comer el pan, estás tomando la vida de Jesucristo. Su fuerza, su plenitud espiritual. Estás tomando de su plenitud para todo lo que ¿qué te hace falta? Cada vez que tomes la cena del Señor, la vida de Cristo se palpa más en ti y más y más y más y más. Tú echas raíces en el perdón de Cristo, en la justicia de Cristo, en el perdón total y empiezas a ser transformado de una manera maravillosa, de una manera sobrenatural. Amén. Vamos a hacerle entonces. Vamos a tomar el pan